Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Qué alegría saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a esta reflexión de la Parashá Shemini. Estamos en la Parashá número 26, cómo pasa el tiempo. Y esta Parashá significa octavo. Y vamos a hacer una lectura de la porción de esta aliyá número 5, que hoy es el Yom Kamishi, quinto día. Y está en el libro de Baikra, que es Levíticos, Levíticos 10, del 16 al 20. Y dice así: entonces Moshe investigó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda de pecado y descubrió que había sido quemada. Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quemado de Aarón, y preguntó: ¿por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el área del lugar cado, puesto que es especialmente cados? Él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Jehová. Miren, su sangre no fue traída al lugar cados. Ustedes debieron haberla comido allí en el lugar cados como ordenado. Aarón respondió a Moshe: aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y ofrenda quemada hoy, cosas como estas me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, le hubiera complacido a Yuhebahé. Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. Y esta enseñanza la he titulado El maestro que no solamente enseña, sino que también aprende. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se enoja Moshe? Nosotros en todas estas aliyah y en las prachas que hemos estado estudiando, hemos venido obteniendo un aprendizaje muy importante de ver cómo muchos de nosotros hemos estado imitando, siendo imitadores de lo que Moshe hace. Y aquí vemos un claro ejemplo que Moshe, ese maestro, se había vuelto celoso de las cosas de Adonai Yehovah, porque entendió que el Eterno es digno de toda gloria y de toda honra. Y nos preguntaremos por qué Moshe se enojó, por qué Aarón no come de esa ofrenda sagrada. Resulta y acontece que en la aliyah número 4 y la aliyah número 3 hay un contexto muy claro del por qué Aarón no presentó esa ofrenda, no la comió. Porque en esas aliyah anteriores, los hijos de Aarón, dos fueron quemados. Y ese hombre, aunque no lo demostraba, físicamente, espiritualmente, él no estaba bien. Él no estaba bien para presentar esa ofrenda. Porque en su corazón había un luto de que ese padre había perdido a sus hijos. Y si nosotros nos preguntamos, cuando nosotros estamos pasando por momentos de aflicción o de prueba, de verdad que nuestra Neshama no nos sentimos en la capacidad de estar siempre celebrando, aunque el Padre nos manda a nosotros estar gozosos, regocijados en todo tiempo y en todo momento, pero nosotros todavía no hemos llegado, digamos, a esa capacidad, porque todavía nos cuesta. Y entonces, aquí vemos el estado de Onán. ¿Qué es el estado de Onán? Es el duelo profundo por el cual Aarón, el sacerdote, estaba pasando. Y sabemos nosotros que en las instrucciones de nuestro pueblo, una persona que acaba de perder un familiar cercano, puede ser padre, madre, hijo, hermanos, antes del entierro eso se le llama Onán, o sea, está pasando por un duelo. Y aquí nosotros vemos que el Onán está exento de muchos mandamientos positivos, porque sabemos que todos los mandamientos son positivos para nuestra vida, son buenos, son agradables,
pero sabemos que también nuestro corazón está totalmente quebrantado cuando pasamos por una pérdida, y lo digo yo, porque yo lo experimenté este año gregoriano. De verdad que el alma se aflige, nosotros nos afligimos cuando hemos perdido a alguien. Y aunque nosotros demos todo lo que tenemos, no hay un lleno total de regocijo, porque nos duele perder a alguien. Y vemos cómo el Cohen Gadol Aarón acaba de perder a 2 hijos. Sabemos que esos hijos que perdió él hicieron algo que no era agradable delante del Eterno. Sabemos que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en la presencia de Adonai Jehová, y el Eterno es celoso de sus cosas. Por eso es tan importante que nosotros recordemos y le estemos recordando a nuestra Neshama, a nuestro cuerpo, la importancia de seguir las instrucciones de Adonai Jehová. ¿Para qué? Para que ese tipo de situaciones no traigan consecuencias a nuestra vida, a tal modo de que el Eterno, nosotros hayamos profanado su lugar santísimo y su nombre, y que Él termine quitándonos la vida, porque Él es dueño de todas las cosas y tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero nosotros debemos de empezar a mirar con lupa las instrucciones del Eterno y no hacer cosas que el Padre no nos ha pedido. ¿Para qué? Para que sigamos en ese total regocijo y en ese gozo y caminando por las sendas rectas. Recuerden que nuestros hermanos Yehudit de la casa de Judá nos enseñan algo tan maravilloso y que procuro siempre traerlos al presente. Es que cuando Adonai Yuhei va delante de nosotros, nosotros no necesitamos ver el camino, porque es un camino seguro. Y para que ese camino sea seguro, nosotros debemos aprender a dejarnos instruir. ¿Por quién? Por el Cohen Gadol mayor, que es nuestro Mashiach Yeshua. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas bien. Y aquí vemos que cuando Aarón, Moisés hace la pregunta, Aarón inmediatamente se toma el tiempo y le responde y le dice a él que él no pudo ofrecer ese sacrificio porque él no estaba en regocijo, no estaba en gozo, no tenía esta alegría completa. Y él entendió y comprendió por toda la magnitud de lo que había vivido y lo que venía haciendo, y ver cómo el Eterno venía trabajando en él en unas cosas muy específicas y en algo muy especial, que el Eterno quiere y quería que Aarón tuviera la capacidad de obedecerle en su totalidad a Adonai Jehová. Y el Eterno nos hace a nosotros una invitación muy especial, a que todo lo que Él nos viene enseñando, nosotros aprendamos a ponerlo por obra, porque eso es lo que quiere Adonai Jehová. Y aquí vemos claramente que Aarón comprendió que comer la ofrenda de pecado, hatat, que es ofrenda de pecado, era un acto completo de comunión, de alegría, de regocijo con nuestro Yuhei Bajel Elohim. Y él sintió que presentarse a festejar esta comida sagrada mientras su alma estaba en luto, él entendió que eso sería una falta de respeto. ¿A quién? Hacia la santidad de Adonai Yud-Hei Bajei, porque él comprendió con todo lo que había venido haciendo, que nosotros cuando vamos a hacer algo para el Eterno lo debemos hacer en regocijo, en gozo y con el temor y el respeto que Adonai Yuhei Bajei se merece. Y él sabía que si él iba a hacer algo a la mitad, que no iba a dar su 100% de él, prefirió no participar. Y a veces el Eterno nos invita a nosotros a pensar con claridad cómo está la conexión con Él, cómo está nuestra Nechama, cómo está nuestro cuerpo, si realmente estamos alineados a Él para ir a presentar esas ofrendas que requieren de la totalidad del 100% de nuestro regocijo, de nuestro gozo, de que nuestro corazón esté humillado delante del Eterno, obediente, de poder decir, heme aquí, yo quiero presentar esta ofrenda con regocijo y con gozo. ¿Lo podemos hacer? Yo digo que no, amados. Si nosotros realmente no estamos en condición de hacerlo,
es mejor no hacerlo y después hacerlo en un tiempo donde tú y yo nos sintamos en la capacidad de hacerlo bien, porque todo lo que nosotros hagamos lo debemos de hacer para el eterno, con ese temor y esa buena voluntad. ¿Y qué hace Aarón? Él prefirió que la ofrenda fuera consumida por el fuego del altar, entregada totalmente a Adonai, antes de que de comerla. En el estado de ánimo que él estaba, no tenía la capacidad de darle esa gratitud completa a Adonai Yuhevahei. Que él entiende y comprende algo, que hay una distinción entre ofrendas. Y sabemos que Moshe aquí se enoja, porque él pensó que la ofrenda que no comieron era una ordenanza, a pesar de que era una ordenanza eterna, no se la podían saltar Aarón y el pueblo, pero Aarón, el padre, le da a Aarón ese tiempo de duelo, porque sabemos que Adonai Yuhevahei también nos escucha, él también mira, tiene la capacidad, la autoridad de mirar a profundidad, y antes de que nosotros hablemos o hagamos algo, el Eterno ya lo sabe, y él entiende y comprende que en ese momento Aarón no está en la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hace Aarón? Respeta ese momento sagrado, porque es que él ya había entendido que todo lo de Adonai Yuhevahei es sagrado y merece que nosotros le dediquemos el tiempo para hacerla bien. Pero aquí vemos que Aarón le hace entender a él de la parte muy técnica y sobre todo de la parte espiritual, que él no estaba en la capacidad de hacer eso. Y sabemos que habían unas ofrendas que eran por tiempos limitadas, eran específicas. Unas eran para la inauguración y otras que eran permanentes, porque recordemos que cuando estaba el Beit HaMikdash, estaba en la Arca del Pacto, al Eterno se le hacían unas ofrendas muy específicas, ordenadas por quién, por él mismo, y para cada tiempo había una ofrenda. Y esas ofrendas se tenían que respetar. ¿Y qué está haciendo aquí Aarón, el Cohen Gadol, elegido por el Eterno, está respetando estos tiempos establecidos? Y vuelvo a reiterar que pues él estaba pasando por un momento de duelo, de Onán. Y aquí vemos cómo él se toma el tiempo de argumentarle a su hermano Moshe, que sabíamos que si bien el servicio debía continuar, el consumo de la carne por la parte del sacerdote dependía totalmente de su estado emocional y de su estado de pureza. Y a veces nosotros emocionalmente no estamos bien, no estamos en la capacidad de ofrecer ofrenda. Y algo que el Padre a mí me ha enseñado, lo quiero compartir con ustedes, amados del Eterno, y a todos los de Cuidando Mis Viñas y a las personas que nos ven desde diferentes partes del mundo. Que el Eterno a mí me ha mandado a hacer las cosas bien para él. Si yo no me siento en capacidad, si mi salud no está bien, si yo no me siento bien, estoy pasando por un momento difícil, hago un stop y cuando me sienta bien, lo hago. Porque es que el Eterno sabe, yo siempre le quiero dar a él lo mejor de lo mejor, de lo que yo tengo. Él sabe que hay algo que él me ha regalado. Y yo invito a los amados a ser imitadores de eso, a llenarnos de alegría cuando vayamos a hacer las cosas para el Eterno. Si nosotros estamos tristes, orémosle al Eterno y después presentemos esas ofrendas. Y sabemos que actualmente nosotros, ofrendas como las que se hacían en el Beit HaMikdash, no se puede hacer, no hay templo, pero nosotros sí podemos presentar ofrendas al Eterno. Recitar un salmo se lo puede ofrecer como una ofrenda al Eterno, pero hágalo con alegría, con regocijo, es que es para su amado.
Es que usted es para su amado como su amado es para usted. Así como cuando muchos de ustedes, porque yo todavía no tengo, tienen hijos y cuando las mamás ven a sus hijos por primera vez es un amor que no se explica, dicen las mamás, que es un amor muy especial. Asimismo, nosotros debemos de presentar con amor y con regocijo las ofrendas para el Eterno. Así que cuando ustedes quieran hacer algo, háganlo con regocijo para nuestro Rey, para nuestro Abba, porque Él se merece que nosotros le demos todo. Y si usted en algún momento no se siente bien, hable con su Padre, hable con su Creador. El Eterno siempre está dispuesto a escucharnos, porque su misericordia no se agota, es por siempre y para siempre. Es inquebrantable y así es el amor del Eterno. Pero hay que tener claro que el amor del Eterno es un amor de justicia, bondad y misericordia. Mire que constantemente el Eterno nos viene hablando de qué, de su justicia, de su amor, de su misericordia, de la disciplina que nosotros tenemos, que nosotros debemos de tener, corrijo. Y aquí vemos cómo Aarón estaba practicando disciplina con lo que él venía experimentando, pasando ese tiempo de un año. Y entonces sabemos que Moshe le preguntó y Aarón le responde con toda sinceridad: si yo hubiera comido esa ofrenda sagrada y no estoy en mi capacidad, no estoy al 100%, ¿le hubiera agradado una lluvia? Hey, yo diría que no, porque es que el Padre no quiere que nosotros le demos las cosas a mitad. Le damos todo o simplemente no le damos nada o no hacemos eso en el momento. Tenemos esa opción, hacerlo bien o no hacerlo y esperar otros tiempos. Entonces, aquí en esta, ahí ya hay algo muy especial. Sabemos que en los rollos de la Torah, en las instrucciones, en el versículo 16, la palabra darosh, que significa buscar, y que nos manda el Eterno a que nosotros primeramente busquemos la presencia de Él, del reino de su justicia, y todo será añadido. Y aquí vemos cómo el Eterno le añade esa porción a Aarón de que Él pueda expresar su estado de ánimo, de que Él no presente esa ofrenda. ¿Para qué? Para no cometer transgresiones, porque es que Aarón ya había visto lo que había pasado con sus hijos y él aprendió a ser mucho más temeroso de Adonai Yuhei Bajei. Y aquí vemos que el Eterno nos invita a nosotros a deleitarnos en todas las instrucciones de la Torá, porque el Eterno hace prohibiciones. Y Aarón venía entendiendo y comprendiendo porque ya el Padre lo venía preparando a él. Y sabemos que el centro de toda la Torá, el centro de toda la Torá, es que el Eterno nos dice: busca diligentemente a quien Adonai Jehová. Esa es la esencia de la Torá. Cuando nosotros buscamos diligentemente la presencia de Adonai Jehová, el Padre nos da sabiduría, el Padre nos instruye, el Padre nos enseña, el Padre ayuda a que nosotros tengamos ese entendimiento y ese discernimiento, el buscar la presencia de Adonai Jehová. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escudriñando. Y también sabemos que la palabra darosh, que termina en H, y está otro complemento que es darash, que es inquirir, es buscar la manera de traer a tu vida la presencia de Adonai Yuhei. Y sabemos que ahí Moisés también estaba haciendo ¿qué? Buscando diligentemente que la palabra y las instrucciones que Adonai Yuhei había dado se cumplieran a cabalidad. Porque él aprendió a ser ¿qué? Temeroso y a respetar y a seguir las instrucciones que Adonai Jehová había dado. Y sabemos que también nuestros sabios de la Torah nos enseñan que estas dos palabras, darosh y darash, son el centro exacto de la Torah en cuanto a recuerdos de la palabra, porque el Eterno nos invita a que nosotros nunca olvidemos la Torah,
porque él en una de las aliyot que enseñé, no me acuerdo exactamente de la paracha, él nos recordaba que pone la Torah en nuestra boca, esa Adonai Yuhei Bajei. ¿Para qué? Para que nosotros no lo olvidemos, y a veces pues la olvidamos porque no se nos ha enseñado Torah y tampoco hemos escudriñado, no hemos buscado, pero el Eterno nos pone la Torah en la boca para que sigamos escudriñando, buscando, y sobre todo que nunca se pierda de nosotros la presencia de Adonai Yuhei Bajei. Y sabemos que también el corazón de la Torah es investigar, buscar, inquirir. Sabemos que nuestra vida espiritual no se puede quedar estática, ahí en un solo lugar parada, ¿no? Nosotros debemos de seguir buscando y buscando, buscando. ¿Y quién es el que nos da las instrucciones? ¿Quién es el que nos enseña? Adonai Yuhei Bajei. Y hay que buscar qué instrucción y llevarlas a qué? A la acción. Porque no solamente es mirar y, ay, entendí esto y ya lo dejé ahí. No, lo que usted escudriñó del versículo que el Padre le permitió hablar, llévelo a la práctica, llevémoslo a la práctica. Compartámoslo con nuestras familias y empecemos a darle la importancia de estar en una relación con Adonai Yuhei Bajei. Y aquí, para culminar esta enseñanza, por eso la titulé, el maestro que no solo enseña, sino que también aprende. Nosotros sabemos que inicialmente uno de los profetas más grandes que hasta la actualidad nosotros seguimos recordando con alegría y con gozo es Moshe, porque Moshe, el Padre le da vida con propósito. Y es el hombre que habla con el Eterno y ya le comunica a Aarón y hacía sucesivamente al pueblo. Pero vemos cómo él, cuando Aarón le responde la manera en que lo hace, el versículo 20 nos dice que cuando él escuchó eso, él quedó satisfecho. ¿Y qué pasó ahí? Que Moshe sintió alegría, regocijo en su neshama, en su corazón. Y sabemos que esa palabra quedó satisfecho significa desde el hebreo de Vayisma. Él escuchó y fue bueno ante sus ojos, porque aprendió a entender que su hermano Aarón en medio de eso le estaba dando el respeto y la dignidad que Adonai Yuhei Bajei se merece, porque él es digno de toda gloria y de toda honra. Y Moshe venía aprendiendo también de su hermano, porque él no solamente enseñaba, simplemente daba las instrucciones y enseñaba. Es que con todo lo que venía pasando, él también aprendió. Aprendió que al Eterno se le debe tener temor, respeto. Él aprendió a seguir las instrucciones que el Padre le daba. Él aprendió a seguir las instrucciones del Padre. Y él sigue aprendiendo hasta el día de hoy porque nosotros seguimos las instrucciones que el Padre nos ha dado por medio de Moshe en la actualidad. Todavía las seguimos poniendo por obra. Es que él aprendió a caminar en el camino que Adonai Yuhei Bajei había abierto para él. Y ese camino está abierto para nosotros, para todos aquellos que quieren venir a deleitarse en la Torah, a regocijarse con Adonai Yuhei Bajei. Y sabemos aquí que lo escondido de esta aliyah es, esto nos conecta con la enseñanza que Adonai Yuhei Bajei prefiere. ¿Y saben cuál es la enseñanza que el Padre prefiere de nosotros? Es la obediencia. Recordando que en algún momento en unas enseñanzas a mis amadas y a mis amados de Cuidando Mis Viñas, les compartí algo tan sencillo que el Padre ya me había hablado y me dijo, la obediencia es la clave de todo. Y aquí lo vemos con nuestro maestro Moshe, que no solamente enseñaba, sino que también aprendió que la obediencia es la clave de todo. Y un corazón contrito y humillado ante los sacrificios de Adonai Yuhei Bajei a veces tienen mucho más peso que simplemente presentar ofrendas por presentar. Y aquí vemos cómo Moshe ve que su hermano Aarón está protegiendo la santidad de la ofrenda al no participar de ella en un estado de luto impropio. Ahí vemos cómo Aarón está protegiendo eso, le está dando la dignidad, el respeto
y vemos cómo Moshe está viendo y se está alegrando y se está regocijando de todo lo que su hermano está haciendo. Y aquí ve y entiende que su hermano Aarón no quería darle al Eterno sacrificios vacíos en donde no había una conexión entre la presencia de Adonai Yehová y él, porque él no estaba en su totalidad. Moisés entiende por medio de su hermano Aarón que nosotros debemos de presentar ofrendas donde la Nechama debe de estar incluida. Y esa Nechama debe estar inclinada hacia quién es alma, hacia Adonai Yehová. Así que nosotros aprendamos de este maestro y de este Cohen Gadol, porque el Cohen Gadol le enseñó aquí al maestro que hay que ser temerosos de las ofrendas que nosotros vamos a presentar delante de Adonai Jehová. Y que esas ofrendas deben de estar en un estado de conexión entre lo sagrado y nosotros. Porque Adonai Jehová quiere que siempre nosotros hagamos las cosas para Él con regocijo, con gozo y con alegría. Y que si no estamos en ese estado total, Él prefiere que nosotros le hablemos con verdad, con claridad, y decirle a Él que nos dé el tiempo para nosotros después poder presentar esas ofrendas. Así que, mis amados, yo lo invito a usted y a todas las personas que nos están escuchando a ser como Moshe, que no solamente es el maestro que enseña, sino que también aprende como lo hacemos nosotros. Porque cuando nosotros enseñamos Torah, cuando nosotros enseñamos estas reflexiones, no solamente son para ustedes, también es para nosotros, para nuestra Nechama y para nuestras familias. Así que yo invito a todas las familias, a las personas que les va a llegar esta reflexión, a que aprendamos juntos de nuestro maestro. Porque Yeshua no solamente nos enseña, Él también aprende con nosotros. Él también se deleita con lo que nosotros enseñamos. Así que yo los invito a que nos dejemos enseñar y aprender de nuestro Maestro Mayor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, bendecimos y exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias por este recordatorio que le haces hoy a mi Nechama y a las Nechama de todos los que van a escuchar estas enseñanzas y en especial a mi familia y a mi familia en cuidando mis viñas, Padre. Que hoy nos enseñas a que nosotros solamente no enseñamos, sino que también aprendemos de los otros, de quienes enseñan, de quienes nos hablan, de quienes nos comentan por aquí, por cuidando mis viñas, Padre. Gracias por esta oportunidad preciosa de que nosotros podamos aprender en Ejad, porque estamos llamados a aprender los unos de los otros, pero sobre todo a ser imitadores de las cosas buenas, ser pues imitadores de mí como yo soy del Mashiach, Padre, y sobre todo a darle la importancia y el respeto a lo sagrado, a las ofrendas, a estar siempre en regocijo y en gozo delante de Adonai Yehová. Por lo que a nosotros no nos cuesta, no se lo damos al Eterno, pero lo que nos cuesta, nosotros se lo damos al Eterno con alegría, con regocijo y con gratitud. Bendecimos y exaltamos su nombre. Así que, mis amados, yo los invito a que se deleiten en este día. Recuerden que en unas horas ya mucho ya está llegando la delicia del Shabbat. Espero que pasen un Shabbat con regocijo y gozo con sus familias. El Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Un abrazo para todos. Que tengan un bendecido Shabbat. Chao. Shalom, shalom. Me disculpan la voz, pero quiero aclarar algo que Ángela dijo que no quiero que vaya a quedar como un malentendido. Cuando Ángela dice que Yeshua también aprende, es un texto que está tomado de Gilel, de Lucas 2:52, donde dice, Yeshua crecía en sabiduría, estatura y en gracia con Elohim y los hombres. Esto simplemente nos indica que humanamente hablando, Yeshua tuvo un desarrollo donde pasó por un proceso de aprendizaje, por un proceso de maduración física y un aumento en el conocimiento. Si Yeshua es Elohim, ¿cómo pudo pasar esto? Humanamente hablando,
Él fue hombre, sujeto a nuestras mismas pasiones. Chalón, chalón. Me disculpan la voz, había que hacer la aclaración.